Hola amigos de YouTube, aquí el señor Maxter096, les traigo el nuevo capítulo del diario de Max, pero antes, unos pequeños avisos. Para empezar quería pedirles disculpas por haberme tardado tantísimo en subir este capítulo, he tenido varios problemas con la computadora con la que trabajaba, pero ahora que tengo una nueva podré subir los capítulos con más frecuencia. Cambiando un poco de tema, este capítulo fue escrito con la colaboración de mis grandes amigos, de Maxter Loki y HostedGamer. No olviden que si quieren que les mande saludos, me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios. Y por último les mando saludos a Valeria Same, El Guasón Sigue Vivo 2004, a Aaron Mora, y a Grisela Costa. Sin más, los dejo con el capítulo. El diario de Max capítulo 5. Recuerdos. El que no le tiene miedo a su arma, no tiene derecho a portar una. Ese momento, ese lugar, un ensordecedor sonido del misil junto a un tiroteo de fondo, en medio de todo el desastre logré distinguir el sonido de un arma en particular, ese sonido. No, esa voz, los reconocería donde fuera, Stephanie. El día comenzó como todos, un día normal, aburrido, y sin sorpresas. Me levanté sin ganas de nada, un día común de escuela era todo lo que me esperaba. En el cuarto de mi hermana se oían sus insoportables gritos, ya no aguantaba más, solo quería que se callara, ahora porque está haciendo una rabieta. Entré a su cuarto para ver qué pasaba, Stephanie tenía entre las manos su muñeca favorita que acababa de romper, detrás de mí llegó mi mamá para consolarla, Stephanie le dijo a mamá que yo le había roto su muñeca, inmediatamente le dije que eso no era cierto pero mi mamá no me creyó, enojado le grité, quisiera nunca haber tenido una hermana. Entré a mi cuarto y cerré la puerta bruscamente, pasó el tiempo y nos llamaron para irnos a la escuela. Ya de regreso y sin hablarnos mi hermana y yo, llegamos a la casa, en la cocina lograba escuchar la tenue voz de mi madre junto a la de otra persona, entramos a la cocina para ver quién era y nos llevamos la sorpresa de que era nuestro padre que había llegado de visita, corrimos hacia los brazos de mi padre, el cual se alegraba de vernos. Agotado y aprovechando que no había comida, nos ofreció ir a comer fuera a uno de sus restaurantes favoritos, nosotros sin pensarlo le dijimos que sí. Debido a que mi padre tenía un alto rango en el ejército, un par de escoltas siempre lo acompañaban a todos lados, eso era un poco incómodo para mí porque no me gustaba comer mientras la escolta me miraba. Llegó el mesero y nos preguntó qué íbamos a pedir, mi hermana pidió un espagueti y yo un lasaña, no puedo creer que no nos habíamos hablado en todo el día, me estaba empezando a arrepentir, un silencio incómodo rondaba por todo el lugar, de repente empezó un escándalo afuera del restaurante a lo cual uno de los escoltas fue a ver. El silencio de nuestra mesa se vio interrumpido por el sonido de unos disparos, le habían disparado al escolta que estaba fuera, irrumpieron el restaurante tres sujetos armados que venían por mi papá, la escolta y mi padre sacaron sus armas y abrieron fuego, de forma instintiva nos agachamos para evitar las balas, unos tiros certeros de la escolta lograron matar a dos de los atacantes, pero desgraciadamente el último de ellos mató al escolta e hirió a mi padre en el hombro, mi padre cayó al suelo sangrando, mi madre abrazó a mi hermana mientras que yo me escondía detrás de una silla, el misterioso atacante se giró en dirección de mi madre y rió un poco, luego de eso dijo: Tranquilo general, no vine por usted, sino por sus hijos. Sin decir nada más gira la cabeza hacia mi hermana y jala el gatillo, quitándole la vida enfrente de mis ojos. El sonido del arma retumbó en mi cabeza sin piedad, mis ojos se cristalizaron por ver el cuerpo inerte y sin vida de mi hermana caer al suelo, la impotencia me dominaba, sin darme cuenta el misterioso atacante ya venía por mí. Asustado y sin sentido alguno salí corriendo hacia la puerta más cercana, al entrar me di cuenta que era la cocina en donde ya no había nadie, carajo, ¿por qué nadie me ayuda? El atacante entró a la cocina con un estruendo que recorrió mi cuerpo y me hizo esconderme. Sal niño, esto será más rápido si dejas de esconderte. El silencio inundaba la habitación a excepción de los pasos interrumpidos del atacante, podía verlo por debajo de la mesa y por error tumbó una cazuela y disparó ciegamente, con su confusión, aproveché supuestamente para escapar, él corrió detrás de mí tomando mi camisa por la parte trasera y con el forcejeo tomé una cazuela y la lancé hacia él tirando su contenido y golpeándolo y deformándole la cara, los gritos frenéticos del atacante rompían con todo el silencio del lugar, sin previo aviso el sonido de las sirenas de policía se empezó a oír por toda la habitación, lentamente salí de la cocina nada más para toparme con algo que no quería haber visto, un agente estaba cerrando la bolsa en donde se encontraba el cadáver de mi hermana, no puedo creer que lo último que le dije, que ojalá y nunca la hubiera tenido como hermana. Quien no le tiene miedo a su arma, no tiene derecho a usarla.
Ya era demasiado tarde para intentar hacer algo contra el misil, al menos hacia mis capacidades. Iván reaccionó a tiempo para desviar el autobús y evitar que nos pegara de frente. Por desgracia alcanzó a golpear un lateral del autobús, volcándolo y destruyendo parte del transporte. Me levanté un poco aturdido y confundido por todo lo que estaba pasando en ese momento. Rápidamente volteé a ver hacia dónde estaba Daniel. Estaba sangrando por algunos golpes y rasgadas que tenía en la cara y su brazo. Lo cargué en mis hombros y lo intenté llevar a un edificio abandonado que se encontraba a pocos metros. Lo recosté y le dije que se quedara aquí. Rápidamente salí a buscar a Iván, pues no sabía si había sobrevivido a la explosión. Lo vi, estaba cargando a Oliver, que al parecer estaba inconsciente, mientras que con la otra mano les disparaba. Corrí de nuevo al autobús para sacar a los que seguían vivos, pero cuando estaba levantando a un compañero empezó a caer una lluvia de balas que impedía que saliéramos de la cobertura del camión. De mi espalda en el suelo para ver si podía disparar, estaban por todos lados. No sabía a quién debía dispararle, solo sabía que tenía que hacerlo. Entre los disparos frenéticamente comencé a buscar a una persona en especial, aquella persona que le quitó la vida a mi hermana. A distancia detrás de unos coches destruidos lo logré ver, era él. No podía ser cierto, el maldito que había matado a mi hermana seguía vivo y estaba aquí a pocos metros. Por mi cabeza pasaba una sola idea: vengar a mi hermana fuera como fuera. En ese momento olvidé que venía con un escuadrón y actué sin pensar en ellos. La ira me dominaba, salí de mi cobertura frenético y comencé a disparar uno tras otro. Fueron cayendo, jamás pensé que sería capaz de hacer algo así. Seguí hasta el punto de terminar con 2 cargadores, acercándome paso a paso hacia él. En mi mente solo se repetía el sonido del arma. Ese momento en el que él asesina a mi hermana. Al acabarme mi tercer y último cargador, me detuve detrás de unos pedazos de escombro. Por la adrenalina y la euforia del momento, no me había percatado de un disparo que había recibido en el hombro. En ese momento el dolor intentó apoderarse de mí, pero la furia por el asesino de mi hermana era mucho mayor. Volteé hacia atrás por unos segundos y vi a Iván, Daniel y otros miembros de mi escuadrón que estaban avanzando hacia mi cobertura, arrasando con todos los que se les ponían enfrente. Fue en ese momento en donde reaccioné y dejé en segundo plano al asesino para seguir con la misión, que era rescatar al otro escuadrón aliado. Es curioso que aún con mi meta de matarlo, indirectamente estaba yendo donde el otro equipo. En cuanto mi equipo llegó a donde estaba yo, Iván me preguntó qué me había pasado, a lo cual no le tomé importancia y me acerqué a Daniel para decirle que qué rayos hacía él aquí si estaba mal herido. Él me volteó a ver con una cara un poco larga y me dijo que tenían una misión y que no podía quedarse sin hacer nada, mientras que yo salía corriendo como loco hacia un mar de balas. Yo le respondí con un gracias. Iván empezó a darle órdenes al resto del escuadrón. Nos había dividido en 2 partes, A y B. El equipo A tenía que darle tiempo al equipo B para flanquear e intentar llegar al lugar del otro escuadrón, para luego reunirnos todos y buscar la manera de salir de aquí. Rápidamente le pedí a Iván que si podía ser parte del equipo B junto a Daniel, pues así podría acercarme mucho más al asesino y lograr vengar a mi hermana. Él asintió y nos dijo a nosotros y a 4 compañeros más que los siguiéramos mientras que el resto del equipo respondía el fuego. Corrimos hacia una calle que nos llevaría cerca del otro escuadrón. Según dijo Iván, estábamos a 7 cuadras del otro equipo. Cuando doblamos a la derecha en una esquina, nos encontramos con parte del grupo de personas que nos habían emboscado. Al vernos inmediatamente abrieron fuego en contra nuestra. Iván rápidamente nos dijo que buscáramos una cobertura. Lograba ver la desesperación y el miedo en la cara de mis compañeros. Estaba claro que ninguno sabía qué hacer. Iván, Daniel y yo intentamos repeler el fuego, pero recordé que se me habían acabado las balas. Volteé con uno de mis compañeros y les pregunté que si no les sobraba un cargador para la M4. Afortunadamente me pasaron un cargador y les grité abran fuego. Iván salió corriendo disparando hacia un coche destruido que estaba al frente de nosotros. Volteó y nos dijo que lo siguiéramos. El resto del equipo reaccionó y todos empezaron a disparar contra el otro grupo. Uno tras otro iban cayendo. Por mi cabeza cruzó la idea de que esto estaba siendo muy fácil. Parecían personas sin ningún tipo de entrenamiento, pero como siempre el destino me tenía que callar la boca. Una horda de aproximadamente 20 zombies se estaban acercando a nuestra posición. Nadie se había dado cuenta más que yo
acabó, así que cometí la mayor estupidez de mi vida. Pensaba que podría con ellos sin ningún problema, y en un principio así fue. Paso a paso me acercaba más a los zombies. Disparos certeros a la cabeza. Solo quedaban 3 zombies, pero al intentar dispararle al último de ellos, se me acabaron las balas. El zombie se abalanzó sobre mí. En ese momento me arrepentí de no tener ninguna arma cuerpo a cuerpo. Retrocedí un poco para intentar sacar mi pistola de la mochila, pero fui muy lento. El forcejear con él, pero estaba a punto de morderme el cuello cuando una bala le hizo explotar el cráneo. Volteé hacia los lados para agradecerle a la persona que me había salvado, pero no había nadie. Me quedé un poco sorprendido. Giré mi cabeza hacia el suelo y logré ver un pequeño agujero que había dejado la bala. Al principio pensé que había sido alguien de mi escuadrón, pero al fijarme un poco más en el agujero de la bala, me di cuenta de que ese disparo fue de un francotirador, pues ninguno de nosotros teníamos un arma con tanta fuerza de tiro como para atravesar un cráneo y aún así dejar un hoyo considerablemente grande en el suelo. De un segundo al otro se dejaron de escuchar los balazos, así que regresé con mi grupo. Iván molesto me miró y dijo: ¿Dónde rayos estabas, Max? Nos pudieron haber matado y tú haciendo quién sabe qué. Lo miré con una cara de indiferencia y le dije que estaban todos tan centrados en responder el fuego, que nadie se dio cuenta que se estaban acercando un grupo de zombies y que si yo no estuviera haciendo quién sabe qué, nos hubieran comido a todos. Ya pasado un tiempo después del incidente, en el cual me quise sentir un héroe, la noche caía mientras sentía un conjunto de emociones que explotaban dentro de mi ser. Confusión, odio, desesperación y tristeza eran algunas de las que podía llegar a reconocer. Luego de recibir un sermón por parte de Iván sobre que lo que había hecho era algo estúpido e irresponsable, seguimos adelante por la calle. Dado que ya había acabado con nuestro principal problema, mientras avanzábamos logré ver a la distancia al desgraciado asesino. Obedecí mis impulsos más primitivos y corrí directamente hacia él sin importar nada. Al estar a tan solo unos metros de distancia le grité, y el asombrado giró hacia mí con una cara de odio. En ese momento caí en cuenta de todo lo que estaba haciendo. Él solamente sacó su navaja y corrió en mi dirección. En ese momento pensé que todo había terminado, había cometido una tontería. Me quedé paralizado, sin inmutarme ni pelear por mi vida. A pocos centímetros, el asesino se detuvo en seco, dado que un disparo que hizo un agujero entre él y yo, daba la advertencia de que no se acercara más. Justo en ese momento reaccioné y volteé hacia atrás para agradecer al que me había salvado. En una ventana de un pequeño edificio, se alcanzaba a ver la sombra de una persona con un francotirador apuntando hacia nosotros. El asesino, al percatarse de ello, retrocedió un poco y me dijo: esto no es el fin, te volveré a encontrar y terminaré el trabajo. Atónito por lo que pasó, decidí ir a ver quién era él. Corrí hacia el edificio y empecé a subir las escaleras. Por cada paso que daba se escuchaba un chirrido proveniente del escalón en el que estaba parado. No te lo negaré, querido diario, esos chirridos junto al sonido de fuera me asustaban un poco. Al llegar al piso más alto me topé con un pasillo con 4 habitaciones. Silenciosamente entré a la primera recámara, la cual era un desastre. Parecía como si un tornado hubiese pasado por ahí. Salí y el segundo y tercer cuarto estaban igual, pero cuando llegué al último de todos, la puerta estaba levemente emparejada. Saqué mi pistola y empujé suavemente la puerta para mirar su interior. Al no ver nada a simple vista decidí entrar. Mis pasos en la madera vieja rechinaban por todo el lugar. Al introducirme un poco más en la puerta recibí un golpe en la espalda que me tiró al piso. Un poco aturdido intenté ver al atacante. Cuando logré darme la vuelta vi enfrente de mí a un chico de tez blanca, como de 1,70 m, con el pelo de color blanco grisáceo. Él me apuntaba con mi pistola, la cual se me había caído por el golpe inesperado. Como pude intenté levantarme, pero él me dijo que me quedara quieto o me dispararía. Dado que no podía hacer otra cosa, le pregunté quién era y por qué me había golpeado. Él volteó y con una cara de indiferencia me dijo: mi nombre es Gael, y te golpeé pues porque si no te has dado cuenta hay un infierno ahí afuera. Confundido y aún medio aturdido por el golpe, le pregunté que si podía pararme. Gael me dijo que sí, pero que me moviera lentamente y que no hiciera nada estúpido. Cuando estaba a punto de levantarme, escuché una voz proveniente de un pequeño armario, del cual no me había percatado, la cual decía: Gael, hermanito, ¿ya puedo salir? Gael en voz alta contestó que sí, mientras que lentamente iba bajando el arma y dirigiéndose hacia el armario. Sorprendido de ver salir a una pequeña niña de no más de 10 años, me levanté y me quedé esperando a que alguno de los dos dijeran algo. Gael le dijo a su hermanita que todo estaba bien, que no había peligro.
Aún más confundido que antes le pregunté qué era lo que estaban haciendo aquí un chico de 17 años y una pequeña niña. Gael con una cara de desprecio, me miró y dijo, eso no es de tu incumbencia. De repente su hermana empezó a toser bruscamente, Gael rápidamente sacó una botella de agua y se la entregó a su hermana. Le pregunté al chico que si la niña se encontraba bien, sin decir nada me dio una mirada de reojo y siguió atendiendo a su pequeña hermana. ¿Qué miras? Me respondió de manera cortante, y al escuchar que cargó su arma, un escalofrío recorrió mi piel, olvidé todo al ver a la chica toser, y escupir sangre. La chica cayó al suelo y sin decir nada Gael tomó un pequeño bote y una jeringa y la inyectó. Con miedo que me pegara un tiro, me levanté y me acerqué para intentar entender lo que le estaba pasando. Tiene leucemia, respondió, lo cual me inquietó un poco porque sabía que era una enfermedad que causaba mucho dolor en el usuario. El chico le dijo a su hermana, me quedan pocas inyecciones, tendré que salir a conseguir más. ¿Estás bien, Stephanie, o vendrás conmigo? Supuse que sería una buena oportunidad para ofrecer ayuda y reclutar a alguien nuevo aparte de que tenía talento con el francotirador, serviría mucho en el campo de batalla. Yo puedo ayudarte pero con una condición. ¿Te parece? A lo que me respondió. ¿Qué condición? Acompañarme a encontrar a mi escuadrón, y te ayudaré a encontrar las jeringas y la medicina de tu hermana. En mi escuadrón hay doctores que podrían tratar a tu hermana y quitarle un poco de su sufrimiento. Bien, pero si haces una estupidez te mataré. ¿Por qué tienes que ser tan agresivo y desconfiado? ¿Qué te importa? El punto es que necesito la medicina, y tú necesitas encontrar a tu equipo. Pongámonos a trabajar y fin de la historia. El chico tomó a su hermana entre brazos y dijo que nos fuéramos y al parecer sí le tenía cariño a su hermana. Al bajar por las escaleras, el silencio dominaba el espacio en el que nos encontrábamos y así continuó hasta que salimos del edificio. ¿A dónde vamos? Mi escuadrón se dirigía a rescatar a otros compañeros a unas cuantas cuadras de donde estamos. Sígueme. Comencé a correr, al punto que había visto en un mapa que tenía Iván, el camino que teníamos que seguir. Desde donde estábamos eran 2 cuadras a la derecha, 2 a la izquierda, una más a la derecha y seguir recto hasta llegar a un punto que estaba marcado como extracción al lado de un centro comercial. Escribiré cuando estemos a punto de llegar. Querido diario, estamos a una cuadra de llegar, y por todo el camino lo único que ha habido son cadáveres de lo que en algún momento eran personas. Había una cuadra que estaba llena de cuerpos de tanto zombies como humanos, destrozados y mutilados. Gael cargó a su hermana y le tapó los ojos, para que no se traumara con esa escena. Un alivio recorrió todo mi cuerpo al ver que a otro lado de la cuadra se encontraban los 2 equipos. No. Esperen, no nos dejen. Todos se estaban subiendo a unos camiones sin percatarse de que nosotros faltábamos. Lo último que alcancé a ver fue a Daniel buscándome en el camión, o al menos eso parecía. Estábamos solos ahora, y me quedé con un loco y una niña enferma como compañero. Demonios, eso sonó muy mal. Gael me preguntó que qué haríamos ahora. Llegó una idea fugaz a mi mente de buscar algún auto para seguirlos, así que eso fue lo que les dije. El chico se me quedó viendo unos segundos y luego dijo: Va a ser muy difícil encontrar un auto que funcione por aquí, aparte de que la mayoría los tienen el ejército y algunos grupos renegados. ¿Acaso tienes una mejor idea? De repente empezamos a escuchar unos gritos que provenían de una casa semidestruida por la guerra que estaba siendo rodeada por una pequeña horda de zombies atraídas por dichos gritos. Rápidamente le dije a Gael que teníamos que ayudar a quien fuera que estuviese en la casa, dado que los gritos eran muy agudos y parecían provenir de una mujer. El chico me dijo que no tenía caso, que de seguro nos matarían después. De alguna manera logré convencerlo, y fuimos corriendo. Gael sacó una 9 milímetros y yo saqué una calibre 45, que había recogido de un cadáver hace poco tiempo. Gael y yo empezamos a disparar a diestra y siniestra, mientras que su pequeña hermana se mantenía detrás de nosotros. Él era ciertamente muy bueno con la puntería, y yo a duras penas conectaba disparos. Él acertaba siempre en la cabeza y yo variaba. En fin, el punto es que nos abrimos paso entre los muertos vivientes. Al entrar, la casa era muy caótica y estaba muy destruida, pero llegamos al origen de los gritos. Se encontraban 2 personas arrinconadas en un cuarto, un chico y una chica. Las cosas se le complicaron. Al chico se le abalanzaron varios zombies. Él, al ver que el chico no podía más, decidí intervenir. Disparé a cada uno de ellos matándolos. El chico quedó libre, arrojó un cadáver que tenía encima hacia un lado, y se levantó con complicaciones. Al verme agradeció el haberlo salvado. Al parecer tenemos un nuevo integrante.